Revelado, el inesperado susurro que transformó mi relación con mi hija en 30 minutos increíbles. La vida de Miguel giraba en un ciclo interminable de rutinas. En su modesto apartamento de La Habana Vieja, donde las paredes parecían murmurar historias de sacrificio y esfuerzo, cada día era una repetición del anterior. Como profesor de matemáticas, lidiaba con la falta de recursos y con el escepticismo de sus alumnos, sintiéndose ante un futuro que lo relegaba a un papel casi invisible. Pero lo que más lo atormentaba era su relación con Valentina. A sus 17 años, ella era un torbellino de emociones, cuyos sueños se alejaban cada vez más de las expectativas familiares que él había, sin querer, impuesto. Mientras corregía exámenes, Miguel se perdía en la incertidumbre de su futuro. El latido de su corazón resonaba en su pecho, recordándole que su vida se estaba desvaneciendo en la mediocridad. ¿Realmente estoy haciendo lo correcto?, se interrogaba, sintiendo el peso del desánimo. La presión de ser un buen padre se mezclaba con la desesperación por querer realmente ser un académico reconocido, un contraste que lo desgastaba. En ese instante su mirada se posó sobre una carta envejecida que había caído al suelo. La tomó con manos temblorosas, como si tuviera miedo de lo que esa pieza de papel pudiera revelarle. La carta era de su antiguo mentor, un hombre que había sido un faro en su vida. Las palabras escritas en tinta desvanecida hablaban de sacrificios, de lucha, así como de la pasión por la enseñanza que su abuela, a quien apenas conoció, había vivido. Una chispa despertó en su interior. Quien tiene familia, tiene historias que contar, pensó. Con esta revelación, una necesidad ardiente lo invadió: conectar con Valentina. ¿De qué sirve todo esto si no puedo compartir mis luchas con ella?, reflexionó mientras su mente estaba en una vorágine. Esa tarde, sentados en la mesa de la cocina, Miguel sintió que el aire se tornaba denso. Con su voz temblorosa comenzó a narrar la historia de su abuela, una mujer que también había sido profesora y enfrentado adversidades. Pero lo que era un intento de acercamiento se tornó en una lucha emocional. Valentina lo miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. Él podía sentir el muro de incomunicación que había crecido entre ellos y que ahora les pesaba a ambos. «Papá, ¿y si a mí me da miedo no vivir a la altura de lo que esperas de mí?», la voz de Valentina rompió el silencio, cargada de angustia. En ese instante la tensión fue palpable. Cada palabra, cada silencio, los asfixiaba. Miguel cerró los ojos y sintió que en ese momento se enfrentaba no solo a su hija, sino a sus propios miedos y a la herencia de expectativas que había recibido, y que sin querer, había depositado sobre ella. Un torrente de emociones se agolpó en su garganta, y aunque quería decirle que el amor siempre prevalecería, dudas crujían en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aire permanecía tenso, cargado de dudas y anhelos que parecían no tener fin. Miguel miró a su hija y en ese reflejo de incertidumbre en sus ojos se dio cuenta de que ambos estaban atrapados en un círculo vicioso. Un camino lleno de expectativas que amenazaba con ahogar sus propios sueños. Mientras la tarde caía sobre la ciudad, la conexión se ensanchaba, pero el abismo de la incomunicación aún estaba presente. La historia entre ellos no había hecho más que comenzar, y en la penumbra de su hogar, la lucha por encontrar sus voces continuaba, transformándose en una verdad inquietante que podía cambiarlo todo. La noche se hizo eco del silencio que reinaba en el apartamento de Miguel. La tensión entre él y Valentina aún flotaba en el aire, densa y casi palpable. La charla había sido solo el primer esbozo de una relación que había estado adormecida, como un volcán a punto de entrar en erupción. Miguel sabía que las palabras momentáneas no eran suficientes. Debía encontrar una manera de construir puentes, de derribar muros que parecían insalvables. Se sentó en el borde de su cama, atrapado en sus pensamientos. La carta de su mentor le había proporcionado un destello de claridad, pero la necesidad de actuar ahora se volvía urgente. La realidad era que su papel como padre no solo requería un enfoque amoroso, sino que pedía autenticidad. ¿Cómo puedo enseñarle a Valentina a ser valiente si no lo soy yo mismo?, se cuestionó.
La idea de compartir sus propios fracasos y temores, en lugar de imponer expectativas, se hacía más atractiva y al mismo tiempo más aterradora. Decidido a romper ese ciclo, Miguel se levantó. Su mesa, repleta de exámenes y lecciones preparadas con esmero, parece burlarse de él en ese instante. Se dio cuenta de que, como educador, había estado siempre más enfocado en el contenido que en la conexión humana que pudiera establecer con sus estudiantes, y ahora con su propia hija. Hoy comenzaré a hacer algo diferente, pensó con determinación. Al día siguiente, compartió con sus alumnos no solo fórmulas, sino historias. Relató sus experiencias en la vida, las luchas que había enfrentado como estudiante y como padre. Cada palabra fue como una paleta de colores, pintando su cuadro personal con vulnerabilidad y autenticidad. Para sorpresa, los rostros de sus alumnos cambiaron. Algunos asintieron, otros sonrieron. La respuesta fue conmovedora. Parecía que habían pasado de ser nublados por la apatía a interesados y comprometidos. La chispa de la curiosidad se encendió en sus miradas. Miguel usó ese mismo enfoque al acercarse a Valentina esa noche. «Solo quiero que sepas que mis errores me han enseñado más que mis éxitos», le decía mientras la mirada de su hija se iba suavizando. «No espero que seas perfecta, porque a veces yo tampoco sé cómo serlo». Valentina, en medio de esa revelación, permitió que la vulnerabilidad de su padre la envolviera. En ese momento, ambos comenzaron a tejer un nuevo hilo en la narrativa de su relación. Sin embargo, Valentina, siempre intensa, exigía más que simples confesiones. «Papá, necesito saber qué piensas verdaderamente de mí. Será todo más fácil si hablamos claro», demandó. La solicitud la tomó desprevenido, pero en su interior sintió una resignación y una aceptación. «El miedo puede ser un buen maestro», dijo para sí. Algo profundo le susurraba que ese era el camino hacia el entendimiento mutuo. Al día siguiente, Miguel decidió asistir a un taller de desarrollo personal. Mientras describía su experiencia como padre y educador, comprendió que sus propias luchas no eran solo una carga, sino un faro para aquellos que enfrentaban desafíos similares. La identificación con sus emociones le brindó un nuevo enfoque. Aquello que había considerado un obstáculo se convertía en su mayor fortaleza, el poder de la vulnerabilidad. Con cada encuentro personal, Miguel se aseguraba de que Valentina también explorara sus miedos. «Vamos a hacer esto juntos», le dijo, sintiendo que tenían una oportunidad de construir una relación basada en la verdad. La distancia entre ellos se acortaba, pero la incertidumbre de lo que vendría también lo asustaba. Cada paso que tomaban parecía un desafío, pero el impulso de seguir adelante era inquebrantable. Despertó en un nuevo amanecer, listo para conocer a su hija en niveles más profundos. Sin embargo, una sombra ominosa acechaba en el camino. ¿Cómo reaccionaría Valentina cuando enfrentara las verdades ineludibles de su propio pasado y sus expectativas personales? El futuro estaba lleno de posibilidades, pero el riesgo de desencanto y dolor se dibujaba en el horizonte, preparando el escenario para su próxima revelación. ¿Estaría Miguel preparado para afrontar lo que está por venir? Miguel salió de casa con un nudo en el estómago. Había prometido a Valentina que tendrían una conversación sincera, una que podría cambiar el rumbo de su relación. La atmósfera estaba cargada de expectativa y temor. Mientras caminaba, se preguntaba si sería capaz de enfrentar la verdad sobre sí mismo y su papel como padre. Anotó mentalmente las palabras que deseaba expresar, pero la duda lo invadía. «Realmente la entenderé». Al llegar al café donde se habían citado, respiró hondo. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero en su mente solo había espacio para sus miedos. Valentina llegó poco después. Su mirada reflejaba la misma mezcla de nerviosismo y resolución que él sentía. «Papá, soy todo oídos. ¿Qué es lo que quieres contarme?», preguntó con un tono que sugería tanto curiosidad como ansiedad. Miguel tomó un sorbo de su café y comenzó a hablar sobre sus inseguridades, sobre lo que había aprendido en el taller y cómo esas lecciones podían ser relevantes para ambos. Ella escuchaba, frunciendo el ceño cuando él tocaba temas difíciles. Su viaje hacia la vulnerabilidad era un nuevo territorio, donde cada frase era una exploración. «Hay tanto que no sé sobre mí mismo, Valentina. He estado lidiando con expectativas que me han consumido, lejos de lo que realmente soy». Valentina se inclinó hacia adelante, sospechando que había algo en la franqueza de su padre que podía ayudarla. «A veces siento que no soy suficiente», confesó en un hilo de voz.
Es como si siempre estuviera tratando de cumplir con algo que nunca llega a ser claro. La sinceridad entre ambos creaba un espacio seguro, donde la verdad podía emerger sin miedo al juicio. Mientras continuaban conversando, Miguel sintió que el peso de su propio pasado comenzaba a deslizarse. La faceta vulnerable que había elegido exponer le ofrecía también a Valentina la libertad de hablar sobre sus propias luchas. Así, la conversación fluyó. Cada palabra una conexión, cada silencio un refugio. Se preguntó si esta apertura tendría un impacto duradero, o si solo sería un remolino pasajero en su relación. Siempre te he visto como alguien fuerte, incluso cuando me siento débil, respondió ella tras un prolongado silencio. Quiero que me veas por quien realmente soy, no por lo que esperas que sea. Esa declaración golpeó a Miguel como un rayo. De repente entendió que Valentina había estado luchando con un espejo roto, reflejando una imagen de ella que nunca había elegido ser. Decidido a no dejar que ese momento se desvaneciera, Miguel se confrontó con sus propias expectativas y prejuicios. Entonces, ¿cómo te veo realmente?, se preguntó a sí mismo. Quizás necesito dejar de lado mis ideas preconcebidas y aprender a escuchar. La sensación de pérdida de control lo asustaba, pero al mismo tiempo era liberadora. ¿Podría ser que su papel como padre no implicara tener todas las respuestas? Cuando la conversación llegó a su fin, la atmósfera había cambiado. Valentina sonrió, pero había algo en su mirada que decía que había más por abordar. ¿Podemos hacer esto de nuevo, papá?, preguntó. Miguel no pudo evitar sonreír también. Por supuesto, Valentina. Esta es solo la primera de muchas conversaciones. Al volver a casa, Miguel revisó su día. Se sintió ligero, como si una parte de su carga se hubiera disuelto, pero tenía una nueva inquietud, una llamada al crecimiento que no podría ignorar. Ahora estaba claro, habría interrupciones en su viaje hacia el entendimiento mutuo, y cada paso podría sacar a la luz facetas ocultas de sus vidas. Sus pensamientos vagaban hacia el futuro incierto y la próxima conversación que debía tener con su hija. ¿Qué pasaría cuando enfrentaran juntos las expectativas que aún pesaban sobre ambos? La batalla no había hecho más que comenzar, y lo que quedaba por revelar podría cambiarlo todo. ¿Estaban realmente preparados para sumergirse en sus verdades más dolorosas y transformadoras? El camino hacia adelante prometía ser tan desafiante como liberador. Miguel despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y una curiosidad que lo inquietaba. La atmósfera de la casa, una vez familiar, ahora parecía vibrar con la posibilidad de cambios profundos. Había comenzado la cuenta atrás para su próxima conversación con Valentina, donde la vulnerabilidad sería una constante a explorar. Mientras se preparaba para el trabajo, no podía evitar recordar el fulgor en los ojos de su hija al hablar. Había algo en esa conexión que lo empujaba a descubrir quién era realmente, no solo como padre, sino como persona. Si sigo siendo transparente consigo misma, quizás pueda también descubrir lo que hay dentro de mí, reflexionó mientras se peinaba frente al espejo. Esta idea lo llevó a una resolución. Cambiaría su enfoque con Valentina, no solo escuchándola, sino preparándose para compartir pedazos más profundos de su propia historia. Al llegar a la oficina, esa decisión lo acompañaba en cada reunión. Miguel, normalmente reservado, comenzó a ser más abierto en sus interacciones con sus colegas. Las conversaciones que antes se desarrollaban de manera superficial empezaron a profundizarse. Ciertamente, enfrentarse a los propios temores y expectativas en su hogar había hecho que todos los aspectos de su vida se vieran a través de una nueva lente. ¿Qué pasaría si aplico eso aquí? ¿Qué es lo realmente pienso de mis compañeros?, se preguntó. Con esta mentalidad, se atrevió a iniciar un pequeño proyecto en el trabajo, que consistía en un intercambio de ideas sobre cómo mejorar la eficiencia en su departamento. Al presentar su propuesta, sintió un escalofrío de autoconfianza. Las miradas de sus compañeros no mostraban solo curiosidad, sino aceptación. ¿Acaso ese es el cambio que buscaba? Miguel optó por ver qué podía surgir de esto, decidido a dejar atrás un pasado de reticencias. Sin embargo, la presión de filtrar su sinceridad surgió de nuevo cuando Ana, su colega más cercana, le confesó que estaba luchando con su propia falta de confianza. Se sintió al borde de decirle que él también experimentaba lo mismo, pero el viejo Miguel se detuvo.
El miedo a ser visto como débil prevalecía. Fue un momento clave. La duda se entrelazaba con la determinación. Reflexionó. Si quiero que Valentina sea auténtica, debo serlo yo primero. Después de largas horas de trabajo, regresó a casa, sintiéndose diferente, aunque todavía algo inseguro. Se dio cuenta de que cada paso hacia la autenticidad no solo lo acercaba a su hija, sino que también lo acercaba a sí mismo. ¿Por qué no puedo ser este Miguel también en casa?, se cuestionó con determinación. Esa noche, mientras Valentina revisaba sus deberes, Miguel se sentó junto a ella y decidió dar un paso más. Valentina, tenemos que hablar de algo importante, sobre nosotros, sobre nuestros momentos. Después de lo que compartimos la otra vez, he estado pensando en cómo quiero ser un mejor padre y, por ende, una mejor persona. Las palabras fluyeron como un río caudaloso y la mirada de su hija le indicó que ella estaba lista. Yo también quiero ser auténtica, papá, perder el miedo a mostrar quién soy de verdad, dijo Valentina, haciendo eco de sus propias inquietudes. La atmósfera se tornó densa, cargada de expectativas. Miguel luchó internamente con la idea de cruzar el umbral de la impredictibilidad. El silencio se desvaneció, reemplazado por la sinceridad. ¿Estamos preparados para ver lo que hay de verdad entre nosotros?, se preguntó Miguel, y en su corazón sabía que no había vuelta atrás. El desafío de revelarse, de apoyarse mutuamente en sus verdades más dolorosas, ya estaba en marcha. Sin embargo, toda transformación requiere sacrificios. ¿Qué secretos podrían salir a la luz esta vez? ¿Serían capaces de soportar lo que podrían descubrir del otro? Miguel se sintió al borde de otra revelación. La batalla por su sinceridad y conexión genuina apenas comenzaba. Miguel se sentó junto a Valentina, sintiendo cómo la vulnerabilidad comenzaba a cargar el aire entre ellos. Las palabras que había ensayado en su mente parecían desvanecerse. Un mismo deseo los unía, ser auténticos. La conversación no era solo un intercambio, se había convertido en un pacto, un compromiso mutuo para descubrir sus verdades. ¿Qué significa para ti ser auténtica?, preguntó Miguel, notando cómo la pregunta resonaba no solo en su hija, sino también en él. Valentina reflexionó, sus cejas fruncidas por el esfuerzo de encontrar las palabras correctas. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que la autenticidad no solo requería apertura, sino también el valor de escuchar. Sintió una mezcla de responsabilidad y emoción al ser testigo de la lucha interna de Valentina, un espejo de su propia travesía. Significa poder decir lo que pienso, incluso si a veces no sé si está bien o mal, respondió Valentina, con su voz temblando ligeramente. Esa sinceridad tocó algo profundo en Miguel. Ahí estaba, la esencia de lo que él mismo había estado evitando, el miedo al juicio, a la desaprobación. Quiso recompensar esa entrega, pero se encontraba atrapado en su propio laberinto emocional. Mientras su hija hablaba, Miguel recordó sus propias experiencias, momentos de incertidumbre y autorreproche. ¿Y qué te impide hacerlo?, inquirió, buscando la raíz de su hija. Su dirección parecía captar no solo el mensaje correcto, sino también la urgencia de ser visto como alguien que podía guiar. La conversación se estaba convirtiendo en un espacio seguro, un terreno firme para ambos. Es que a veces siento que no lo entiendes, papá. Como si no pudieras ver más allá de lo que soy en la escuela. Lo que soy realmente no está en las notas. A veces es solo yo, dijo Valentina con un brillo de frustración en los ojos. Esas palabras lo golpearon con fuerza. Miguel había caído en la trampa de las expectativas y había olvidado lo más fundamental, el valor de la individualidad en su hija. De repente, Miguel se sintió desnudo en su propio espacio. ¿Cuántas veces he hecho esto? ¿Cuántas veces he medido su valía por sus logros? Empezó a comprender que su deseo de protegerla había creado una distancia que nunca había anticipado. Te prometo que trabajaré en esto. Yo también tengo miedo de mostrarme, Valentina. A veces me siento atrapado en ser solo papá y no la persona que también necesita ser. Las palabras salieron, liberando parte de la carga que había tratado de ocultar. La mirada de su hija se volvió más comprensiva. Entre ambos, el silencio ahora significaba entendimiento más que incomodidad. A medida que la conversación avanzaba, la conexión entre ellos se fortalecía. Compartieron historias, risas, y por primera vez Miguel sintió un peso menos,
Las experiencias de su trabajo, los fracasos y éxitos que había vivido, se entrelazaban con la vida de Valentina. ¿Es esto a lo que se refiere la autenticidad?, se preguntó a sí mismo. Juntos hablaron hasta que el sol se ocultó, y cuando Miguel finalmente se despidió de esa fase de incertidumbre, se dio cuenta de que había dado un paso crucial en su desarrollo personal y profesional. La transformación había comenzado en casa, pero sus efectos eran innegablemente universales. Sin embargo, había una incomodidad persistente en su interior. Reconocía que había secretos no dichos, tensiones latentes sobre su carrera y su vida. Sabía que el próximo paso implicaría un desafío que apenas comenzaba a vislumbrar. «¿Estamos listos para atreverse a hablar de estos otros temas, papá?», flotó la pregunta en el aire. La certeza de su hija parecía abrir una nueva puerta, pero Miguel sintió que su corazón se aceleraba, incomodando de nuevo. Su historia laboral, llena de fracasos ocultos y temores, también clamaba por ser revelada. Así, Miguel, con el aliento profundamente entrecortado, se preparó para enfrentar no solo su relación con Valentina, sino también la verdad que residía en su propio ser. La batalla por la autenticidad no terminaría ahí, había un vasto terreno por explorar. Pero ¿sería suficiente su coraje para enfrentar las sombras que amenazaban su nuevo camino hacia la conexión genuina? Miguel se despertó esa mañana con el eco de la conversación nocturna resonando en su mente. No podía evitar sentir que la autenticidad que habían comenzado a explorar con Valentina no solo era una conversación aislada, era el preludio de un redescubrimiento personal que mezclaba su vida profesional en una danza de introspección profunda. Al llegar a la oficina, el bullicio habitual le pareció más ensordecedor de lo normal. Sus colegas hablaban acerca de proyectos y metas, pero Miguel sentía que cada palabra carecía de significado. Se sentó en su escritorio, la mirada perdida en la pantalla de su ordenador, mientras sus pensamientos vagaban hacia las incógnitas que solo él conocía. La interacción con su hija había iluminado no solo la distancia que había establecido entre ellos, sino también el abismo entre su trabajo y lo que realmente quería hacer. ¿Esta es la vida que deseaba?, se preguntó en un susurro. Reflexionó sobre las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Cada paso una revelación de sí mismo, pero también un recordatorio de sus temores. La presión de un trabajo que, aunque exitoso, no le llenaba. La falta de pasión, de autenticidad profesional, se había convertido en una carga más pesada de lo que había querido admitir. En ese instante, el sonido del teléfono lo sacó de su ensimismamiento. Era su jefe, que lo invitaba a una reunión sobre una propuesta innovadora. Miguel asintió, aunque su mente aún rondaba las palabras que Valentina había compartido. Sabía que su percepción de éxito dependía tanto de su valor como padre como de su capacidad profesional. Sin embargo, siempre había sentido que cumplir con las expectativas externas era más importante que seguir su propio instinto. Cuando llegó el momento de la reunión, Miguel sintió un cambio sutil en su interior. Su jefe expuso la nueva dirección de la empresa y mencionó la necesidad de creatividad. Era un llamamiento a la audacia que resonó con su deseo de ser auténtico. Sin pensar en las posibles consecuencias, se levantó de su silla y propuso un enfoque diferente, uno que integraría sus experiencias personales en el desarrollo profesional. Cada palabra fue un intento de liberarse del temor al rechazo, un intento de ser visto por lo que realmente era. Las miradas de sus compañeros se centraron en él. Miguel pudo notar la sorpresa, pero lo más sorprendente fue la energía que fluyó en la sala. En lugar de sentirse vulnerable, experimentó una reafirmación instantánea. Con cada afirmación, sentía el peso de sus dudas desvanecerse. La autenticidad que había comenzado a forjar en casa se trasladó inesperadamente al ámbito laboral, fusionalmente. La reunión terminó, pero la chispa había sido encendida. Miguel comenzó a planear nuevas estrategias que no solo impactarían en la empresa, sino que también reflejarían su propio viaje hacia la autenticidad. Sin embargo, a pesar de este resurgir, el eco de la conversación con Valentina lo mantenía alerta ante su propia vulnerabilidad. Mientras regresaba a casa, las imágenes de su día lo invadieron, pero también un nuevo silencio. El diálogo con su hija seguía llamándolo a avanzar y a enfrentar esos secretos latentes. Una vez más se preguntó si verdaderamente estaba dispuesto a abrir esas puertas. Al cruzar el umbral de su hogar,
Un nuevo desafío se formó en su mente: compartir su epifanía laboral con Valentina. Pero, ¿y si ella no comprendía la conexión? ¿Y si su vulnerabilidad quedaba expuesta de nuevo al juicio de su hija? Miguel podía sentir cómo la ansiedad comenzaba a atormentar su nuevo objetivo. Se sentó en la sala, respirando hondo, preparándose para otra conversación que, anticipaba, podría ser incluso más poderosa que la anterior. La pregunta flotaba en el aire. ¿Sería capaz de llevar su autenticidad más allá del entorno laboral y revelarla completamente a Valentina? El camino hacia esa revelación se abría ante él como una promesa inquietante. Miguel miraba los retratos familiares en la pared. Las sonrisas congeladas de Valentina y él reflejaban momentos de felicidad, pero en su corazón esa imagen parecía desvanecerse en la bruma de lo que realmente eran. Había llegado a un punto en su vida donde cada encuentro, cada risa compartida, parecía envolverlo en una densa niebla de insatisfacción. La conversación que habían tenido recientemente no había dejado de resonar en su mente, como un eco persistente que le decía que algo debía cambiar. Se llenó de determinación al darse cuenta de que, al abrir su alma en la oficina, había desnudado una parte de sí mismo que durante mucho tiempo había mantenido oculta. ¿Por qué no hacer lo mismo con su hija? Miguel comprendió que debía ser transparente no solo en su carrera, sino también en su vida familiar. Aquel diálogo lo llenó de valor y una chispa de esperanza lo invadió. Es hora, pensó, mientras su corazón aceleraba. Se levantó del sofá y se dirigió hacia la cocina, donde Valentina se encontraba concentrada en sus deberes escolares. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, iluminando su figura y destacando la conexión que siempre había sentido con ella, con que hasta ahora le hubiera costado articular sus sentimientos. «Valen, ¿te gustaría hablar un momento?» Miguel se sorprendió de cómo su voz sonó más firme de lo que había esperado. La mirada de su hija levantó la vista con curiosidad, como si de repente se le hubiera mostrado un lado que no estaba acostumbrada a ver. «Claro, papá, ¿de qué se trata?» La sonrisa de Valentina era algo reconfortante, un pequeño aliento que Miguel necesitaba para abrirse por completo. Se sentaron a la mesa, el espacio donde tantas conversaciones habían tenido lugar. Miguel respiró hondo y comenzó a compartir los cambios que había experimentado en su vida profesional. Hoy, durante la reunión, hablé de algo que nunca había considerado antes. Me di cuenta de que lo que creo que define mi éxito no es simplemente cumplir con las expectativas, sino ser auténtico, y me gustaría transmitirte eso. Ella lo miró fijamente, y él continuó. Me di cuenta de que el miedo a ser yo mismo ha afectado no solo mi trabajo, sino también nuestra relación. Quiero ser un padre que te inspire a ser auténtica. Valentina lo escuchó con atención. Miguel sintió el peso de sus palabras, cada una de ellas siendo una apertura hacia un nuevo entendimiento. Sin embargo, notó también una sombra de confusión cruzar el rostro de su hija. ¿Estaba lista para entenderlo? ¿A qué te refieres con ser auténtico?, inquirió ella, entre curiosidad y desafío. Miguel sintió el nudo en su estómago. Era el momento decisivo. En ese instante, debía ser honesto. Significa aceptar mis defectos y mis miedos. No siempre tengo las respuestas, y no siempre tengo el control. Pero quiero dejar de esconderme detrás de lo que se espera de mí. Su voz se quebró ligeramente mientras continuaba. La verdad es que he tenido miedo de decepcionarte, de que pensaras que no soy un buen padre si cambio. La expresión de Valentina cambiaba a medida que capitulaban a la realidad que ambos enfrentaban. Ella lo miró profundamente, como si buscara las respuestas que él no podía dar. Papá, tú siempre has sido un buen padre. No me decepcionas. Creo que yo también tengo miedo a mostrarme tal como soy. La revelación del silencio invadió el ambiente. Al pronunciar esas palabras, Miguel supo que la vulnerabilidad se había convertido en un puente entre ellos, en un terreno común. Indudablemente, había comenzado un viaje importante. Sin embargo, aún había un abismo que atravesar. La autenticidad lleva tiempo, Valen. Me gustaría explorar esto juntos. Mientras la conversación fluía,
Miguel sintió que ambos se liberaban del peso de las apariencias. El diálogo había creado un espacio seguro, pero también dejó en el aire una nueva pregunta latente. ¿Serían capaces de seguir siendo honestos, incluso cuando la verdad fuera incómoda? La tarde se desvanecía, y ambos sabían que algo había cambiado. Sin embargo, el desafío era inminente. No solo debían aprender a ser auténticos el uno con el otro, sino que también tenían que enfrentarse al mundo afuera, el mismo que a menudo dictaba quién debían ser. Miguel cerró los ojos un momento, sintiéndose más real que nunca, pero a la vez inundado por la incertidumbre de lo que les esperaba. Una nueva aversión asomaba. Tendría la fortaleza para desafiar no solo las expectativas profesionales, sino para abrazar las complejidades de ser un padre auténtico en un mundo que a menudo aboga por la falsa perfección. El diálogo había comenzado, pero el verdadero reto apenas comenzaba. Miguel despertó al día siguiente con una sensación ambigua en su interior. La conversación con Valentina había sido liberadora, pero las palabras todavía flotaban en su mente como hojas despojadas de su tallo, buscando un sentido que pareció evadirse de su entendimiento. La auténtica manifestación de su ser, ese concepto abstracto y intimidante, parecía al mismo tiempo un nuevo amanecer y una tormenta inminente. Decidido a no dejar que la incertidumbre lo paralizara, Miguel tomó una decisión. Iba a buscar maneras de mantener su autenticidad no solo con Valentina, sino en todos los ámbitos de su vida. Esa mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo, sintió el peso de la responsabilidad. Nunca antes se había cuestionado su rol en su entorno profesional. Siempre había asumido que cumplir con las expectativas de su jefe y de sus colegas era lo que definía su valía. Al llegar a la oficina, se encontró con su equipo alrededor de la mesa de reuniones. El ambiente era familiar, habitual, pero él era un hombre diferente ahora. La urgencia de abrazar su verdad personal lo empujó a manifestar su perspectiva ante sus compañeros. «Hoy quiero hablar de algo que he estado evitando», dijo Miguel, sintiéndose vulnerable. «Creo que hemos estado trabajando bajo un modelo que nos limita. Tal vez sea hora de explorar nuevas ideas y ser más abiertos con lo que realmente pensamos y sentimos». Las miradas de sus compañeras eran mezcla de sorpresa y curiosidad. Antes nunca se habría atrevido a desafiar el statu quo. Sin embargo, esta vez Miguel pudo sentir la tensión del momento creando una conexión tangible en la sala. Esa conexión fue el hilo conductor que lo unió a un grupo que muchas veces había sentido distante. El silencio fue su respuesta, y él, empoderado por la honestidad, continuó. «A veces siento que nuestras reuniones son una serie de formalidades sin alma. Debemos arriesgarnos a ser auténticos en nuestras críticas y nuestras propuestas. No estoy gemando por el caos, sino por un espacio donde cada voz cuente». Las palabras fluyeron con más facilidad de lo que había anticipado, y el miedo empezó a convertirse en adrenalina. Poco a poco se generó un diálogo, en el cual sus colegas se animaron a compartir sus propias frustraciones y anhelos. Miguel observó cómo las tensiones se desvanecían y la atmósfera se tornaba más colaborativa. Había abierto una brecha hacia un nuevo nivel de interconexión, donde el miedo a no ser aceptado dio paso al deseo de expresarse sin barreras. Su corazón se agitó al ver que ya no estaba solo en su vulnerabilidad. Sin embargo, el desafío no terminó ahí. En la próxima reunión, en la que se discutían los resultados de un proyecto fallido, Miguel sintió que debía ser honesto acerca de su propio papel en los errores cometidos. ¿Podría llevar hasta ese extremo su autenticidad? «Debo admitir que no di lo mejor de mí en este proyecto. Tenía miedo del fracaso, miedo de ser juzgado», confesó, su voz resonando en la sala, ahora cargada de tensión. Las reacciones fueron variadas. Algunos compañeros mostraron empatía, mientras que otros parecieron sorprendidos. Después de la reunión, una colega se acercó a él. «Gracias por lo que hiciste hoy. Me inspiró a hablar sobre mis propios errores», dijo con un brillo en los ojos. La reacción genuina de su compañera lo llenó de un nuevo sentido de propósito. Quizás la vulnerabilidad no solo lo transformaba a él, sino que podía abrir las puertas de autenticidad en otros. Al regresar a casa aquella noche, Miguel se sintió ansioso por contarle a Valentina el impacto de su día. Sin embargo, un nuevo atisbo de duda se asomó. ¿Qué sucedería si al compartir su experiencia, la carga emocional del cambio se volvía demasiado pesada para ambos?
Había llegado a comprender que la autenticidad era un camino de dos vías, y la pregunta latente era si Valentina y él estarían listos para recorrerlo juntos en un mundo que continuamente empujaba por la falsedad. Miguel se sentó a la mesa, reflexionando sobre los pasos que había dado y las posibilidades que se abrían ante él. La autenticidad no era solo un viaje personal, era una travesía que podría redefinir no solo su vida, sino también la de su familia. ¿Tendrían la fortaleza de enfrentar juntos lo que se avecinaba? La necesidad de validar su autenticidad de manera conjunta se convirtió en un desafío inminente. Este fue solo el comienzo de un viaje que ya no podía ser silenciado. Miguel despertó esa mañana con una vigorosa determinación. La noche había sido agitada, su mente no dejaba de repasar el encuentro con su equipo. Había experimentado un destello de transformación, y no podía permitirse retroceder. La autenticidad que había comenzado a explorar necesitaba asentarse firmemente en su vida diaria. Mientras se preparaba para afrontar otro día en la oficina, se preguntó cómo podría extender la liberación que había sentido hacia otros aspectos de su vida. La idea de iniciar una conversación sincera con su hija, Paula, comenzó a cobrar relevancia en su mente. Había notado que su relación con ella se había vuelto algo distante. La adolescencia había traído consigo un muro de silencio que él no sabía cómo romper. Miguel quería que Paula experimentara lo que era vivir en autenticidad, pero primero debía ejemplificarlo él mismo. Al llegar a la oficina, la rutina habitual lo recibió con los brazos abiertos. Su computadora, el aroma del café, el resplandor de la luz artificial, todo le parecía familiar, casi predecible. Pero Miguel llevaba consigo el peso de una nueva responsabilidad. Entonces se sentó en la sala de reuniones, y en lugar de rendirse a la tentación de las conversaciones vacías, se dirigió a su grupo. «Hoy quiero pedirles algo», comenzó, su voz más firme que la anterior. «No quiero que podamos seguir vendiendo nuestras ideas o enmascarando nuestras opiniones. Quiero que podamos preguntar, que podamos dudar y ser vulnerables. El trabajo en equipo no es solo una cuestión de cumplir con tareas, se trata de conectar y de ser auténticos». La atmósfera cambió una vez más, esta vez no solo en respuesta a su declaración, sino porque otros comenzaron a asomarse a sus propias luchas. Un compañero de trabajo compartió su deseo de ser considerado, en lugar de sentirse como un recurso humano. Otros se animaron a hablar sobre la presión que sentían por cumplir con estándares irrealistas. Miguel sintió que el diálogo se convirtió en un círculo de confianza, una burbuja donde la autenticidad empezaba a florecer como una planta ansiosa por emerger de la tierra. La conversación lo llenó de energía, pero también lo llevó a un nuevo dilema. ¿Estaría su hija dispuesta a abrirse a él de la misma manera? Decidido a arriesgarse, le envió un mensaje a Paula, pidiéndole que se reunieran ese mismo día en un café cercano. A la tarde, cuando se sentaron frente a frente, Miguel la observó. Todo lo que había querido explicarle, demostrarle, parecía querer desbordarse de su pecho. Fue entonces cuando decidió que debía ser honesto. «Paula, quiero que sepas que entiendo que a veces es difícil. La vida se vuelve complicada, y a veces sentimos que no tenemos a quién acudir. Pero yo quiero ser esa persona para ti, sin juicios ni expectativas». Paula lo miró, sorprendida por la apertura de su padre. Su rostro expresaba una mezcla de emociones, desconcierto, curiosidad, y un destello de esperanza. «¿De verdad lo dices?», preguntó, su voz titubeante. «Sí», respondió Miguel, sintiendo que cada palabra salía del fondo de su ser. «Es obvio que hay un espacio entre nosotros, y quiero cerrarlo. Me gustaría que nos sintiéramos en libertad de ser vulnerables. ¿Puedes darme esa oportunidad?». Durante los siguientes minutos, la atmósfera del café se transformó. Miguel escuchó atentamente mientras Paula compartía sus inseguridades, el desafío de adaptarse al instituto, la presión de ser perfecta. Él se sintió más conectado a ella que nunca, y las palabras fluyeron entre ellos, llenas de un entendimiento renovado. Pero al mismo tiempo, un nuevo tipo de ansiedad empezaba a crecer en Miguel. ¿Podría mantener esta conexión abierta? ¿Sería capaz de sostener el ambiente casi terapéutico que habían creado juntos? La pregunta inquietante lo acompañó en su camino al hogar. Al llegar a casa, sintió el peso de la responsabilidad. La autenticidad no era un logro pasajero, era un compromiso constante. Y mientras se sentaba a la mesa, la conexión con su hija se convertía en el primer paso hacia una relación profunda y transformadora. Sin embargo, en un rincón de su mente,
Miguel sabía que esta transformación llevaba consigo riesgos ocultos. ¿Cómo manejaría la vulnerabilidad si las cosas se complicaran en el futuro? Su resolución se desvanecía ante la inminente posibilidad de que, al ser auténtico, pudiera abrir puertas que desearía no haber abierto. El camino hacia la profundidad emocional había comenzado. Pero ¿qué pasaría con las tormentas que podrían surgir en el camino? Miguel despertó esa mañana con una claridad renovada. Tras semanas de conversación sincera y conexión profunda con Valentina y Paula, comenzó a darse cuenta de que su transformación no solo lo había impactado a él, sino que había sembrado semillas de autenticidad en su familia. Aún así, no podía olvidar la dificultad que había enfrentado. La vulnerabilidad era un camino arduo. Mientras se preparaba para afrontar el día, recordó la revelación que había tenido en la reunión de trabajo. Había decidido ser auténtico y había descubierto una voz en su interior que había permanecido silenciada durante demasiado tiempo. Esa voz comenzaba a resonar no solo en su vida laboral, sino también en su hogar. Al llegar a la escuela, una sensación de ligereza lo envolvía. Se encontraba ansioso por compartir sus experiencias más recientes con sus colegas. Estaba decidido a fomentar un ambiente donde todos se sintieran cómodos al ser vulnerables. En la sala de profesores, Miguel propuso crear un espacio de discusión mensual donde cada uno pudiera compartir sus expectativas y temores, no solo respecto al trabajo, sino también sobre sus vidas. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Sus colegas comenzaron a abrirse, compartiendo historias que recordaban, confrontaciones que habían evitado y sueños que habían dejado de lado. La sala se llenó de un aire de camaradería que antes había estado ausente. Para Miguel, ese fue un triunfo tangible de su desarrollo personal. Esa tarde, decidió compartir su experiencia en casa. Al llegar, se encontró con Valentina y Paula discutiendo en la sala sobre sus estudios. Con una sonrisa, se unió a ellas y comenzó a hablar sobre el ambiente en el trabajo. He tenido una clase con mis colegas, y ha salido algo increíble de eso. Hablamos sobre nuestros miedos y expectativas, y todos se sintieron más conectados. Eso me hizo pensar, quiero hacer algo similar aquí, con ustedes dos. Ambas lo miraron con curiosidad, y Miguel pudo sentir la calidez en el aire. ¿Qué tal si hacemos una especie de noche de verdad? Podemos compartir lo que sentimos, nuestras luchas y nuestros sueños. La idea hizo brillar los ojos de Paula, mientras que Valentina, con su todavía recelosa naturaleza, comenzaba a ceder al entusiasmo. No estoy segura de poder abrirme tanto, dijo Valentina, pero su tono no sonaba a rechazo, sino más bien a un reto. ¿Cómo sabremos que estamos listos? Poco a poco, respondió Miguel con determinación, es un camino que comenzamos juntos. La autenticidad se construye en el espacio seguro que creemos, cada uno de nosotros debe sentir que puede hablar sin juicios. Con esas palabras, Miguel supo que había sembrado una semilla en el corazón de su familia. Esa noche, se sentaron alrededor de la mesa, con la luz suave de las velas iluminando sus rostros. Miguel empezó a compartir sus propias inseguridades, y para su sorpresa, se sintió fortalecido al verbalizar sus luchas. Hablar sobre sus temores como padre y profesional era liberador. Valentina fue la siguiente, tímidamente, comenzó a compartir sus ansiedades sobre la universidad y el miedo a no cumplir las expectativas. Miguel, sintiendo que el ambiente se iba relajando, animó a Paula a expresar también su opinión. Con un pequeño empujón, la conexión entre padre e hija se volvía más sólida. Los muros de incomunicación que habían parecido impenetrables empezaron a desmoronarse. Con cada historia compartida, una chispa de entendimiento iluminaba el espacio. Miguel sintió que su familia florecía al poder ser completamente honestos. Con cada risa, e incluso cada lágrima, comprendieron que estaban construyendo una conexión más profunda y significativa. El tiempo pasó sin que lo notaran. La charla fluía naturalmente, y al final de la noche, había un aire de satisfacción en el ambiente. Se dieron cuenta de que cada uno había crecido en sus propias dimensiones, y cada uno había puesto un ladrillo en el puente que unía sus corazones. A medida que Miguel se retiraba a su cuarto, una sensación de gratitud lo envolvió. Había logrado transformar su vida mediante la sinceridad, no solo convirtiéndose en un mejor padre, sino también en un ser humano más completo.
En un momento de reflexión, se dio cuenta de que la autenticidad era el verdadero vínculo que unía sus experiencias. Aceptaron sus imperfecciones y celebraron su humanidad. La jornada llegó a su fin, y Miguel se sintió satisfecho. Había logrado resolver su conflicto interno. No solo había aprendido a ser auténtico consigo mismo, sino que había fomentado un entorno donde su familia podía ser igualmente auténtica. Al comprender su historia, Miguel también logró abrazar la de Valentina y Paula en toda su totalidad. Aquellos momentos se convirtieron en el cimiento de su nuevo hogar. Un espacio lleno de amor, comprensión y sinceridad. Con esta profunda satisfacción, Miguel cerró los ojos, preparado para enfrentar lo que viniera. Estaba listo para ser el padre que sus hijas necesitaban, un mentor sincero, un educador apasionado. Había conquistado el abismo de la incomunicación, y al hacerlo, había encontrado un nuevo propósito. Ahora más que nunca, Miguel se sentía realizado, en armonía con su ser. Había renacido, y en su renacer, había llevado consigo a su familia. Este capítulo de transformación estaba cerrado, pero su viaje apenas comenzaba. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Déjenme un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas descubran esta travesía. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que vienen.